desde Florida. Un saludo especial a todos aquellos que nos escuchan desde afuera. El mensaje del Pastor Alberto con nosotros. Antes de comenzar, vamos a saludar a toda nuestra gente que nos acompaña desde nuestra sede en la calle 48 y a quienes asisten a este tiempo a través de nuestro canal en la web. Hey, bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy estamos comenzando una nueva serie y esa nueva serie es Historias Asombrosas. Cuando somos pequeños nos cuentan algunos cuentos que resultan asombrosos, pero hay historias que no son sacadas de la ficción, que son acontecimientos que realmente ocurrieron y que nos asombran. Y muchos de estos relatos más asombrosos están registrados en la Biblia, en la historia de Dios y de su relación con nosotros. Hablemos desde el principio. Cuando Dios crea todo al principio, quiere tener una relación con el hombre. Es decir, ese fue su propósito. Dios es un Dios de amor que quiere tener un vínculo, una conexión con el hombre. Pero la caída produjo una degradación inmensa. Y en pocos siglos hay algo que se describe en Génesis en el capítulo 6. Y lo que se describe es que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Se dan cuenta de las palabras allí? Que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Quiero que se imaginen los niveles de corrupción, de degradación moral y de violencia que comenzaron a vivirse en estos tiempos. Y esto hace más de 4,000 años atrás. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Sigue diciendo en el versículo 6, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Hey, mira la descripción que hace. Dios se lamenta de haber creado al ser humano. Dios no está lamentándose de su plan original. Dios está lamentándose del punto al que el ser humano llegó, de la degradación que ahora está viendo producto de la caída, producto de haberle dado la espalda a Dios. Se le partió el corazón. Quizás Dios está pensando, ya no me tomas en cuenta. Ya ni siquiera estoy en tus pensamientos. Ya ni siquiera estoy en lo que tú esperas o aspiras. En medio de todo esto, en medio de toda esta oscuridad, entonces Dios identifica un pequeño rayo de luz. Un hombre. No voy a decirles su nombre. Vamos a ver si saben de quién estoy hablando. Un hombre. Es un hombre que sirve a Dios. Es un hombre que busca conocer a Dios constantemente, que busca acercarse a Él, tener una relación personal con Él. Es un hombre que ha levantado a su familia en el mismo respeto reverente hacia Dios. Esto que llamamos el temor del Señor. Y entonces Dios habla con este hombre y le dice que piensa comenzar de nuevo todo. Y que todo lo que en ese momento hay y que todo lo que en ese momento existe
Dios piensa acabarlo para comenzar otra vez un nuevo punto de partida. Así que le dice: quiero que construyas una gran embarcación. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Y ustedes en la 48 saben de quién estoy hablando? ¿Sí? Creo que debería llegar hasta aquí entonces, porque esta era la historia que quería contarles. Y veo que todos se la saben. Bueno, el asunto es, Dios le dice a Noé: construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Así que vamos a imaginarnos esto en el momento en que el nombre de Noé aparece en la Biblia. Dice que él tenía, esto está en el capítulo anterior, el capítulo 5 en Génesis, que tenía 500 años y que tiene sus hijos, tiene una familia, y que Noé es un buscador de Dios. Pero entonces aquí está lo que Dios le encomienda: construye una gran barca de madera de ciprés. No dice que Noé vivía en alguna costa de un mar o de un río navegable. ¿Cómo es que va a construir una gran barca de madera de ciprés en medio de un valle, en un terraplén? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pero ya Dios le ha dicho: hey, voy a comenzar todo de nuevo. Vamos a comenzar otra vez. Y te estoy escogiendo a ti y a tu familia para comenzarlo todo. Y le dice que lo recubra con brea. La brea es un destilado de la madera o de otros productos orgánicos que sirve como impermeabilizador o como pintura protectora, y va a recubrirlo. ¿Por qué? Porque Dios le dice: va a ocurrir una gran inundación, un diluvio. No solo lloverá a cántaros por 40 días, sino que también de las aguas subterráneas van a emerger hasta inundarlo todo, no solo los valles, no solo las planicies, sino las montañas y las más grandes montañas. Y lo que luego leemos que se describe es que el agua lo inundó todo hasta unos 7 metros por encima de los grandes picos. Y entonces le está diciendo: esto es lo que vas a hacer. Y mira las dimensiones de esa gran barca. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. ¿Se imaginan eso? Una cuadra normalmente tiene unos 100 metros. Esto va a medir mucho más de una cuadra, casi cuadra y media. Va a tener 3 pisos de altura y va a tener un ancho de 23 metros. Y va a estar distribuida entre espacios y establos. Y Dios le dice: yo voy a traer animales de 2 en 2 de las diferentes especies, y tú los vas a hacer entrar en el arca. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora, piensen en esto. Un día Noé termina el arca completamente, y Dios le dice: entra el arca porque dentro de 7 días va a comenzar la gran inundación. Y dice: y Dios mismo cerró la puerta del arca. Una sola puerta tenía el arca. Y comenzó lo que Dios había dicho. Ahora, desde el momento que Noé aparece en la historia hasta el momento en que ya el arca, la gran embarcación, está completamente construida, pasan 100 años. 100 años. Y quiero que pienses en esto. Noé tiene 500 años cuando aparece en la historia,
y tiene 600 años cuando entra al arca. ¿Tantos años? Sí, en ese tiempo las personas vivían muchos años y fue para ese momento que Dios entonces recortó la vida de los seres humanos y dijo: no van a vivir tanto tiempo, solo vivirán 120 años. Y más adelante la recorta aún más y dijo: no van a vivir tantos años, solo vivirán 70 años y 80 años los más fuertes. Y hoy en día todavía el promedio de vida más alto es de 70 años, a pesar de nuestros avances tecnológicos y médicos. Digo, el promedio de vida más alto. Pero el asunto es, quiero que pienses en esto. Noé va a construir el arca, la gran embarcación, tabla por tabla. Quiero que pienses, aquí está el lugar donde se hace el aserradero, donde se cortan los árboles, de donde se sacan las tablas, y ahora hay que llevar tabla por tabla para construir el arca, la gran barca. ¿Cuánto tiempo transcurre? ¿Cuántos años pasan llevando una tabla tras otra, un madero tras otro, para ir armando la gran embarcación? ¿Cuántos años? Cerca de 100 años. A mí lo que me sorprende y lo que yo me pregunto es, ¿cómo logró resistir? ¿Cómo logró perseverar durante tanto tiempo? Si está viviendo en un mundo donde la gente no cree en Dios, donde la gente no piensa en Dios, donde lo único que están pensando e imaginando es hacer cosas que están mal, es ser dirigidos por su propio egoísmo, Noé se ha convertido en el hazmerreír de todos. Noé se ha convertido en la burla de todos. No había un grupo pequeño donde él pudiese asistir. No tenía un pastor de quien recibir algún consejo y ánimo. No había nada de esto como: vamos, tú puedes, sigue adelante, Dios está contigo. No. Es él y su familia, es él y sus 3 hijos, cada uno con su esposa, haciendo este trabajo. Aquí está la ruma de tablas. Aquí están las tablas y allá está la construcción que se desarrolla lenta y progresivamente. Es colocar cada tabla en su lugar. Es que una vez que todo está armado, hacer la impermeabilización con brea. ¿Cuántos baldes con brea? ¿Cuántas brochas allí? ¿Cuánto? Impermeabilizar y pintar por dentro y por fuera. El versículo 22 nos dice lo sorprendente de la historia. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Lo que sabemos es que cuando el agua comenzó a inundarlo todo, esta gran embarcación subió con las aguas y logró mantenerse y mantener a salvo a todos los que estaban dentro de ella. Llovió durante 40 días, pero fueron en realidad 150 días los que pasaron mientras las aguas inundaban toda la tierra. Cuando tú sacas la cuenta, ¿cuánto tiempo se mantuvieron dentro de la gran barca? Poco más de un año. Poco más de un año, hasta que finalmente la gran barca, el arca, encalló en un monte, una gran montaña.
Y allí esperaron que la tierra se secara hasta que abrieron la puerta, salieron y allí construyeron un altar agradeciendo a Dios. Y Dios entonces se manifestó con un arco iris, haciendo un pacto con ellos y diciendo: con ustedes estoy comenzando otra vez. Pero lo más asombroso, créeme, es la fe de este hombre. Algunas veces para lograr hacer lo que Dios nos dice, tenemos algunas cosas que vencer. Y lo primero que tenemos que vencer muchas veces es el temor. Vamos, estoy diciéndote, desde el principio Dios nos creó para tener una relación con nosotros, para conectarse con nosotros. Y algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de saber que Dios nos está hablando, de saber que Él nos está dirigiendo de alguna manera a algún lugar, que Él nos está llamando a hacer un cambio en nuestras vidas, a hacer ciertas renuncias, a comenzar de nuevo, a girar el rumbo. Muchas veces estamos leyendo la Biblia y pareciera que estas letras saltaran a nuestra vista y movieran nuestro corazón, y sabemos, Dios está hablándome. Otras veces estás escuchando a alguien que de parte de Dios te está hablando, te está trayendo su mensaje, y tú dices: hay algo que debo hacer, estoy seguro, Dios está moviéndome en esa dirección. Dios quiere que que enrumbe en mi vida alrededor de este cambio para mí. Sabes que Dios te está hablando. Y muchas veces estás en este punto que llamamos la ruma de tablas. ¿Sabes? Es ese punto de decisión. Es ese punto donde dices: lo haré, sí. Creo en lo que me dices. Creo en aquello a lo que me estás llamando. Creo esto que hoy hablas a mi vida. Y este es el punto de tomar una decisión de cambio, una decisión de hacer nuevas cosas, una decisión de mover tu vida. Es la ruma de tablas. Y agarras una tabla y comienzas a construir. Y el punto entre la ruma de tablas y la gran barca, este punto intermedio, este es el punto difícil. Pero el asunto es, algunas veces tenemos que, para tomar la decisión de obedecer a Dios, tenemos que superar el temor. Y créeme, si tú estás esperando ya no sentir temor para obedecer a Dios, sí, temor al rechazo de la gente, temor a lo desconocido, temor al fracaso, temor a la burla, temor al ridículo. Si tú estás esperando ya no sentir temor para obedecer, nunca vas a obedecer. Vas a sentir temor. La valentía no consiste en no siento miedo. La valentía consiste en: aunque siento miedo, aún así estoy caminando. Aunque siento miedo, aún así estoy avanzando. Aunque siento miedo, aún así estoy recorriendo el camino. Y esto, necesitas vencer el miedo para tomar la tabla de la obediencia, para comenzar a tomar las tablas y construir lo que Dios te llama a construir. Otras veces el obstáculo es la falta de entendimiento. No comprendo todo, no sé cómo va a resultar esto, no tengo todos los datos, no lo entiendo completamente. Y voy a decirte algo: si para avanzar en aquello que Dios te habla, en eso a lo que Dios te llama, en aquello que Dios te está indicando o direccionando, estás esperando comprenderlo todo, nunca vas a avanzar. Nunca vas a avanzar. Porque si logro entenderlo todo, y solo cuando digo: ahora lo entiendo todo, ahora tengo todos los datos, ahora tengo todo lo que necesito en mi mente, en mi comprensión, ahora puedo actuar. No estoy actuando por fe,
La fe no me está moviendo. Y para obedecer a Dios, muchas veces va a ocurrir esto. No tienes todo el panorama, no tienes toda la comprensión. Das un paso en confianza, confiando en Él. Y ahí comienzas a comprender algo más. Ahora comienzas a entender algo nuevo. Y das otro paso. Y algo más se añade a tu comprensión, a tu conocimiento. Pero nunca llegarás a comprenderlo todo. Nunca tendrás toda la explicación. Debes ir avanzando, debes ir caminando. Ahora, recuerda, tomaste la tabla y comenzaste a caminar hacia la barca. Pero el punto crítico es este punto intermedio llamado el tiempo. Llamado el tiempo. ¿Ustedes se imaginan a Noé? Tabla por tabla, durante 100 años, haciendo todo exactamente como Dios le dijo. Sabes, durante esta etapa, esto que llamamos tiempo, la recompensa no es inmediata. Yo he escuchado a muchos hombres que me han dicho, y comencé a hacerlo, pero mi matrimonio no cambió de la noche a la mañana, y fue muy difícil. En algún punto aquí, yo quise tirar la tabla. Yo quise abandonar. Y he escuchado hombres que me dicen, y no construí esta nueva compañía o no levantamos este nuevo ministerio de la noche a la mañana. Y hubo algunos momentos donde parecía que no iba a funcionar. Y yo estaba a punto de soltar las tablas, de soltarlo todo a la mitad del camino, de detenerme en el recorrido. Ahora, hay un punto, hay un lugar en el tiempo, en este intermedio, recuerda, este intermedio entre la ruma de tablas, la decisión, y cuando muchas veces Dios te habla, tú estás convencido que es Dios el que está tocando tu corazón. Y tú dices, lo haré, y es emocionante. Pero ¿cuánto dura esa emoción? Comienzas a caminar con la tabla de la obediencia en tu mano. ¿Cuánto dura esa emoción? ¿2 semanas? ¿3 semanas? Ya luego no estás sintiendo nada. Porque no estás viendo resultados. Porque no estás viendo completamente. Y uno llega a preguntarse, ¿la obediencia vale la pena? ¿Vale la pena realmente obedecer? Si no voy a obtener ningún tipo de recompensas ahora mismo. ¿Vale la pena cuando se convierte en algo tan frustrante? Era fácil cuando estaba emocionado. Era fácil cuando escuché, cuando sabía que era Dios el que me hablaba, el que me decía. Era fácil. Pero aquí, a la mitad del camino, ya no lo está haciendo. Y muchas veces me pregunto, Dios, ¿estás ahí? ¿En realidad fuiste tú el que me hablaste? ¿En realidad esto va a avanzar? ¿En realidad obtendré algún resultado? Y nos preguntamos, ¿por qué seguir persistiendo? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué seguir persistiendo? ¿Sabes qué es difícil? Esa joven un día tomó la decisión, la ruma de tablas, tomó una tabla de obediencia y dijo, voy a caminar en pureza, voy a caminar en integridad, voy a caminar en eso que Dios me llama a caminar, voy a obedecerle a Él, voy a ser diferente, voy a comportarme de manera diferente como veo a mis amigas. Voy a resistir la presión del mundo. Voy a resistir la presión del tiempo que me ha tocado vivir.
pero comienza a ver que algunas parecen sobrepasarla. Es decir, ella está en espera y ella dice, pues, yo solo espero que sea mejor. Y de pronto una amiga se está casando. Y su vida ha sido un completo desastre. Parece que se está casando con un buen hombre, que va a ser feliz y que las cosas van a ser buenas para ellas. Ella está pensando aquí, yo decidí de forma diferente y mírala a ella. Es que ni quiero ir a su boda. ¿Y qué de aquel hombre que dice, voy a caminar en integridad, voy a ser honesto en mis tratos, voy a ser recto en mi trabajo y no me voy a prestar a mentiras, no me voy a prestar a corrupción, no me voy a prestar a chanchullos? Y yo entiendo, es así como se manejan las cosas en este organismo público donde trabajo. Es así como se manejan las cosas en este cuerpo de uniformados en el que sirvo. Es así como se hacen potes, es así como se recoge el dinero, es así como se fomenta la ineficiencia para luego cobrar algo aparte. Y yo he decidido mantenerme en integridad. Y yo he decidido, porque Dios un día me habló. Yo recuerdo cuando tomé esta tabla para comenzar a construir esa gran cosa que Dios me dijo que construyera. Y comencé a caminar y comencé a caminar. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Que alguien me pasó. Que el más corrupto en mi trabajo es el que obtuvo el ascenso. Y ahí estoy yo dándole la mano y diciendo felicitaciones, pero quisiera gritarle. Quisiera decirle, yo te conozco, yo sé lo que tú haces. Es más, quisiera gritarle a Dios, ¿a esto me llamaste? ¿Es así como tú quieres que yo viva? Viendo cómo los demás avanzan mientras yo me quedo aquí, como estancado. ¿Por qué seguir persistiendo? Y tú has escuchado esto. Y yo he escuchado ese tipo de historias. Y es ese punto intermedio entre las tablas y la gran barca. Y a Noé no le llevó unas semanas, no le llevó 10, 20 ni 50 años. Le llevó 100 años. Y lo que leemos, y es asombroso, hizo todo como Dios se lo había dicho. Tabla por tabla, tabla por tabla. Y en este punto es donde está la dificultad. Y tú también te has sentido así. Y tú también te has preguntado, ¿vale la pena persistir? Mi pregunta es, ¿cómo fue que Noé lo logró? ¿Cómo fue que lo logró? ¿Cómo fue que logró superar las burlas? Vivir diferente a como vivía todo el mundo. Construir algo que era incomprensible. Hey, ¿qué quieres que haga? ¿Un barco? Ah, no, una gran barca. ¿Cuánto? 138 metros de largo. Con 14 metros de alto, 3 pisos. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Eso es lo que quieres que haga? ¿Algún día ocurrirá una gran inundación? Nunca hemos visto llover, entiende Dios, nunca hemos visto llover. En ese tiempo, la naturaleza funcionaba de forma distinta. No había lluvia, sino que las plantas se regaban con un rocío matutino. ¿Qué les parece? Pero en el momento en que Dios les dijo, vas a hacerlo, comenzaron a concentrarse las nubes en los cielos. ¿Durante cuántos años? Muchos años. Y ahora Él está confiando en que
lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Lo que tú has dicho, tú lo harás. Confío en eso. Tú eres quien dices ser. También confío en eso. ¿Cómo fue que lo logró? Hay un libro en el Nuevo Testamento, en realidad es una carta abierta, no sabemos quién la escribió. Es posible que haya sido un hombre llamado Apolos, pero nadie puede asegurarlo. Se llama Hebreos, porque está dirigido a creyentes que vienen de la nación hebrea, que eran judíos y ahora se han convertido en seguidores de Jesucristo. Eso está escrito unos 2000 años después de Noé. Y el tema de Hebreos es muy interesante. Bueno, más de 2000 años después de Noé. Y el tema en Hebreos tiene que ver con resistan, no desmayen. Uno de los temas principales de Hebreos es decirle a los seguidores de Jesús en ese momento, no se rindan, perseveren. En este tiempo, un hombre es emperador de Roma, su nombre Nerón, odia a los seguidores de Jesús. Lo que se escribe de él, los empalaba, los atravesaba con un palo puntiagudo, los prendía en fuego, los levantaba como antorchas para iluminar las noches en las calles romanas. Los vestía con pieles de animales, a los niños los vestía con pieles de ovejas y los lanzaba a las fieras, a los leones, a las panteras, para que fueran atacados y despedazados frente a sus padres. Ese Nerón mató a miles y convirtió de eso una forma de entretenimiento en el Coliseo romano. Así que parece que muchos de estos seguidores de Jesús en este tiempo, en el siglo I, comenzaron a preguntarse, ¿vale la pena? ¿Vale la pena terminar así? ¿Vale la pena? Y aquí Hebreos está diciendo, perseveren. Pero la pregunta es, ¿cómo lograrlo? Pensemos en Noé. ¿Qué era lo que él sabía que nosotros no sabemos? ¿Cómo pudo soportar cada día? ¿Cómo pudo avanzar en medio del temor? ¿Cómo pudo avanzar en medio de la incertidumbre? Año a año. Durante casi 100 años. ¿Sabes qué respuesta se nos da? Está en Hebreos 11. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Respuesta. A ver, ¿cuál es la respuesta? Fue por la fe. Y luego sigue diciendo, por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Sabes lo que esto significa? Que con su vida, con sus acciones, con cada día tomar una tabla y llevarla para seguir construyendo esa gran embarcación, no estaba diciéndole a la gente, entiendan, se acabó. Entiendan, Dios va a comenzar de nuevo. Y si no lo tomaron en cuenta, Él comenzará otra vez con quienes le tomen en cuenta. Porque tomar en cuenta a Dios cuando todo el mundo lo hace es fácil. Pero servirle, seguirle, obedecer a Dios cuando nadie lo está haciendo es una lucha titánica. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo lo logró? Por su fe.
por su fe. ¿Qué es fe? Fe básicamente es estar convencido de algo. Fe básicamente es depositar plena confianza en algo, pero aquí está hablando de una clase de fe. Fe en Dios. Depositar nuestra confianza en Dios. Básicamente la fe es tener certeza en el carácter y en la capacidad de Dios. Y mira lo que esto significa. Carácter es esto. Carácter es Dios es quien dice ser. Eso es carácter. Yo confío que tú eres quien dice ser. Y muchas veces he escuchado gente que dice, yo sé que Él es mi sanador. Y se sienten débiles y enfermos en el momento en que dicen estas palabras. Pero ellos han depositado plena confianza en el carácter de Dios. Yo sé que Él es mi proveedor. Y lo están diciendo en un tiempo de dificultad económica. Pero lo dicen con plena certeza. Él es quien dice ser. Él es mi paz. Y lo están diciendo en un tiempo de angustia porque confían. Dios es quien dice ser. Confío en su carácter. Pero también es confiar en su capacidad. Es confiar plenamente en que Dios hará lo que dijo que haría. Él cumplirá sus promesas. Eso es fe. Hey, mira esto. Las dos cosas deben estar presentes. ¿Es esto lo que te llena de plena confianza? Por ejemplo, si yo quiero hacer un curso de buceo, me encantaría. Y el instructor es el pastor Gabriel Castro. Yo no voy a hacer ese curso. Yo lo conozco. Él es un hombre, hay integridad en su vida. Pero él no tiene muchas habilidades para el mar, ni para las profundidades marítimas. Así que no voy a hacer el curso con él. Tiene carácter, pero ¿qué le falta? Capacidad. Pero ahora imagínate, voy al curso de buceo y el instructor es un cinta negra en buceo. El hombre sabe, es experto, pero la noche anterior vi su rostro en las páginas de sucesos de un periódico como uno de los principales asesinos del área. ¿Iré con él? No, porque aunque tiene la capacidad, ¿qué le falta? Carácter. Pues mira, Dios tiene el carácter y también tiene la capacidad. Y esto es aquello en lo que Noé se centró. Mira, si tú me dices, Noé tenía fuerza de voluntad. No era fuerza de voluntad, porque en algún momento las fuerzas de una persona se acaban. En algún momento su resistencia se agota. En algún momento la perseverancia llega a un límite. Cuando no ves resultados. Cuando el tiempo pasa y parece que no hay una retribución, una recompensa. Es en ese momento donde confiar. Él es quien dice ser. Él hará lo que ha prometido. Él hará lo que dijo que haría, lo que te mantiene, Hey, toma la tabla de la obediencia, una a una. Solo así puedes construir la gran barca. Una a una. A veces escuchamos historias asombrosas de hombres y mujeres de fe. Y nos preguntamos, ¿cómo pudo superarlo? ¿Cómo pudo resistir? ¿Cómo pudo mantenerse firme en obedecer a Dios, en vivir para Él, en hacer la diferencia en el mundo, en seguir diciendo la verdad a pesar de las consecuencias? ¿Cómo pudo? Y sabemos que fue su fe en Dios. Pero yo quiero recordarte algo. Los grandes saltos de fe, ir de las tablas a la barca, pareciera ser un salto.
Los grandes saltos de fe requieren centímetros de obediencia. Una tabla tras otra. ¿No es cierto? Y a veces pensamos en alguien que alcanzó una visión, levantó un ministerio, una obra que bendice a muchos, que edifica vidas, que fortalece familias, y pensamos cuánta fe se necesitó. Y no fue su fuerza de voluntad. ¿Sabes cómo lo logró? Confiando. Dios, tú eres quien dice ser, tú harás lo que dijiste que harías. Yo confío en ti, a pesar de mis temores, a pesar de que no lo comprendo completamente, a pesar de que muchas veces no estoy viendo resultados, a pesar de que muchas veces no soy recompensado. Sigo confiando en ti, en ese espacio llamado tiempo. No soltaré la tabla. Llevaré una tras una. Seguiré construyendo. Seguiré haciendo. Así que por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. La fe es la certeza plena en el carácter y en la capacidad de Dios. Y puede que tú digas, pero yo quiero que tenga sentido ahora. Yo te entiendo. Tú quieres ver un resultado ahora. Y tú me dices, hey, entiéndeme, yo he estado haciendo eso que tú dices, pero yo no veo el resultado. Y yo quisiera ver el resultado ahora. Dime cuándo voy a verlo. Y yo he escuchado que alguien me ha dicho, algún día lo verás. Quizás no en esta vida, pero algún día lo verás. Y voy a decirte algo. Lo vas a ver. Porque en la medida en que tú llevas las tablas para construir esa gran barca que Dios te ha llamado a construir, que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con un sueño, que tiene que ver con una visión, que tiene que ver con un ministerio para Dios, para su servicio, que tiene que ver con tu familia. En la medida en que tú estás llevando estas tablas, hay algo que está ocurriendo dentro de ti. En la medida en que construyes la barca que Dios te ha llamado a construir, Dios está construyendo también en ti. ¿Qué está escrito en tu tabla? Ahí está la ruma de tablas. ¿Qué tabla estás llevando ahora? De aquí a allá. ¿Qué tabla quieres soltar? ¿La tabla de la pureza? Y piensas, no tiene sentido. Vamos en un mundo de libertinaje sexual, en un mundo neurotizado por el sexo, en un mundo donde cada quien hace lo que quiere. ¿Qué sentido tiene? No veo resultados. Y yo te voy a decir, si estás viendo resultados, porque por medio de la pureza Dios está guardando tu vida. Dios está guardando de mucho dolor. Dios está guardando de mucha decepción. Dios está guardando de ser utilizado por otras personas o de utilizar a otras personas aún sin quererlo. Porque en la medida en que trabajas en tu pureza, tú estás haciéndote confiable en cualquier relación futura. Tú estás abonando para la confianza de cualquier relación futura. Y te digo, camina en la pureza. Y quizás tu tabla diga honestidad, y tú estás diciendo, vamos, no se puede. Entienda, aquí nada funciona si no es a través de chanchullos, de corrupción, de dinero por debajo de la mesa. Si no, no funciona. La honestidad no está resultando para mí. Y voy a decirte, sí está resultando, porque Dios te está levantando como una persona a quien otros mañana creerán, digno de confianza. Y Dios está estableciendo tu corazón para que un día puedas levantarte y decir, yo estoy sirviendo a un Dios más grande que todo,
Él es mi fuente, Él es mi proveedor, en Él confío. Amén. ¡Ey! ¿Qué dice tu tabla? Dice perdón. Y tú dices, no funciona, porque yo le he perdonado y no veo un cambio en él. Yo la he perdonado y no veo un cambio en ella. Dígame si hay algún sentido. Y yo voy a decirte, sí funciona. Porque en la medida en que tú perdonas, en la medida en que tú caminas para construir lo que Dios te llama a construir por medio de la fe y el perdón, Dios está liberándote de la amargura y del resentimiento. Dios está proveyendo sanidad para tu propio corazón. Dios te está liberando del pasado para ir hacia adelante a lo que Él te tiene. Siempre que ves una historia asombrosa de fe, debes recordar eso. Entre la ruma de tablas y la gran barca hay un punto intermedio llamado tiempo. Y allí lo único que te sostiene es la fe. Pero cada gran salto de fe requiere centímetros de obediencia. Y aunque parezca que nada resulta, aunque parece que no estás viendo ningún resultado, Dios está trayendo resultados a tu vida en lo muy profundo de tu corazón. Él está fortaleciéndote, Él está levantándote, Él está preparándote para lo que viene. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Créanme, hombres que están aquí, que un día dijeron, voy a caminar en honestidad, cueste lo que me cueste. Dejarán un legado a sus hijos de bendición. De bendición. No de riqueza fácil, pero sí de bendición. Y hombres y mujeres que están caminando en pureza y que creen que no están viendo ningún resultado, y que otros parece que les va mejor viviendo como viven. Dios está construyendo en ustedes una vida que hace la diferencia. Una base para la confianza en cada relación en el futuro. Y para aquellos que están construyendo por medio del perdón, Dios está liberando tu corazón cada día y te está llevando a ser más fuerte y más sano, para que el resentimiento no te consuma ni te ate al pasado y seas libre para encontrar el futuro que Dios tiene para ti. Vamos a orar. Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Queremos darte gracias por hablar a nuestras vidas. Sabemos que nos has hablado muchas veces y que hemos estado en ese lugar donde tomamos la tabla. Una tabla para construir aquello que nos llamas a construir, aquello que nos llamas a hacer. Y vemos, Señor, lo que tú nos dices, vemos tu llamado de construir una gran barca. Pero en ese punto intermedio, en esa mitad del camino llamado tiempo, las circunstancias nos debilitan. Hoy nos levantamos para depositar plenamente nuestra confianza en ti, en tu carácter y en tu capacidad. Eso se llama fe. Y es donde queremos plantarnos. Es sobre lo que queremos detenernos. Confiar en que tú eres quien dices ser, que tú harás lo que has prometido. Gracias, Señor, porque cuando no vemos resultados, porque cuando no vemos recompensas, sabemos que tú estás haciendo tu obra silenciosa en nuestras vidas. Y lo que comenzaste, lo terminarás. Gracias. Gracias por hablarnos hoy y fortalecer nuestra fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Wow.